Buenos días a todos. Llegamos al último episodio sobre la homeopatía. Y en este último video vamos a hablar de algo que muchos se deben preguntar, que es ¿en qué consiste? ¿Cómo es entonces, en definitiva, un tratamiento con homeopatía? Vamos a verlo. En homeopatía siempre hablamos de la primera consulta y del resto de las consultas. ¿Por qué hacemos esta separación? La primera consulta es la más importante y suele ser la más larga. En ella, lo importante es que la persona me cuente su motivo de consulta. No solamente su motivo de consulta, sino que pueda de alguna manera descargar en su relato espontáneo todas aquellas cosas que lo angustian, todas aquellas cosas por las cuales viene a consultar. Muchas veces se producen hilaciones de temas que se desprenden de un motivo de consulta, como puede ser algún dolor, y terminan hablando de antecedentes personales, de situaciones emocionales. Lo importante de esto es que nadie conoce mejor la propia dolencia que la persona. Entonces siempre es mejor privilegiar el relato espontáneo, que esa persona pueda poner en sus palabras su sufrimiento. Sobre eso mismo vamos a profundizar. Me habló de ansiedad, profundizaremos en la ansiedad. Me habló de algún incidente, profundizaremos en ese incidente. Porque en definitiva, ¿qué es lo que busco obtener de todo esto? Busco obtener aquellas sensaciones y formas de funcionar desagradables que se constituyen como síntomas y son los que a mí me van a permitir armar un cuadro físico, psíquico y emocional de la enfermedad. Es decir, el motivo de consulta es siempre la punta del iceberg, es lo que trae a la persona a la consulta. Y la misión de esta primera consulta es tratar de descubrir toda aquella parte del iceberg que está debajo del agua. Las demás consultas apuntan a un control, a un seguimiento del caso. La segunda consulta particularmente me va a permitir entender, una vez que yo ya escogí mi remedio y dejé que actuara durante 30, 40, 45 días, me va a permitir entender qué sucedió, no solo con el motivo de consulta en cuestión, sino con todo lo otro de lo que se habló, con todas las temáticas que fueron surgiendo en la primera consulta, que fueron armando mi cuadro de enfermedad. En definitiva, me va a permitir saber si el remedio que elegí es perfectamente correcto, parcialmente correcto o incorrecto, y me va a permitir tomar acciones al respecto. El examen físico es importante para ciertos casos donde yo necesito ver o constatar síntomas, pero no es condición sine qua non. ¿Por qué? Porque yo puedo armar el cuadro prescindiendo de esos síntomas si tengo otros síntomas con igual importancia. Por eso yo puedo, con la homeopatía, tener consultas online y atender pacientes que no están presencialmente en el consultorio, pero que hoy en día, a través de alguna foto, de algún video, puedo acceder a esa información y, combinándolo con la historia clínica completa que se realiza en homeopatía, arribar a un remedio que me permita trabajar igual. La primera consulta suele durar hora y media. Yo particularmente doy 2 horas de tiempo para la primera consulta. Hay consultas que duran 40 minutos, son las menos. Hay consultas que duran 2 horas y cuarto, 2 horas y media, son las menos. El promedio de consultas es entre 1 hora y media y 2 horas. Con respecto a cada cuánto voy al homeópata, eso es muy particular de cada profesional. En mi caso particular, la primera y la segunda consulta suelen estar separadas por 40 días, porque es un rango que a mí me permite comprender, entender si el medicamento que administré está funcionando y de qué manera. Después de la segunda consulta, si el medicamento yo evalúo que va actuando bien, empiezo a espaciar las visitas. Cada 2, luego cada 3 meses, y luego un control cada 6 meses o incluso una vez por año. Ahora bien, si el medicamento entiendo que funciona de manera parcial, o como a veces sucede, uno cambia el medicamento, o uno viene controlando un paciente y en un momento los síntomas piden un cambio en la medicación, en esos casos las consultas son seguidas. ¿Qué quiere decir?
cada 40, 45 días, hasta estar seguros de que ese medicamento que uno eligió empieza a actuar de manera satisfactoria. Ahí, en mi caso particular, es cuando elijo espaciar las consultas. La actuación del remedio dependerá del cuadro. En un cuadro agudo, la homeopatía actúa en cuestión de horas, 2-3 horas, yo ya tengo que ver un cambio. Quizás no la recuperación total, pero sí tengo que tener la idea de que mi cuadro ha mejorado sustancialmente. Si eso no sucede, sé que el remedio no es correcto. En los casos crónicos, esto puede variar y es tan variable como personas, como individuos existen. Yo por lo general doy 40 días de tiempo al remedio para actuar, entendiendo que la mejoría puede empezar a la semana de haber sido administrado, o al mes, o incluso después de los 40 días. Pero yo sé que a los 40 días puedo, en la gran mayoría de los casos, tener indicios de que el medicamento ha actuado. Y puedo elegir, en ese caso, esperar un poco más. Todo va a depender, en el caso de enfermedades crónicas, el tiempo de evolución de esa enfermedad, el estado de salud de la persona, el medicamento elegido, porque hay medicamentos que actúan más rápido y otros más lento, y la respuesta individual de cada persona. Una de las ventajas que tiene la homeopatía es que no tiene efectos adversos. Es decir, yo medico y esa medicación no me va a producir efectos indeseados. Si el remedio que yo indiqué no era el correcto, el paciente va a venir dentro de 40 días como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque manejamos dosis muy bajas. De modo que si la estimulación en baja dosis no era correcta, el cuerpo no la registra. Si el medicamento era el correcto, aunque la dosis sea muy baja, el paciente a los 40 días puede realmente manifestar cambios. Normalmente uno habla de agravación homeopática, pero esto no es un efecto adverso. Cuando hay personas sensibles a la medicación, a veces las dosis bajas producen al principio del tratamiento una agravación de los mismos síntomas, no de síntomas nuevos. Es decir, si yo consulto por un dolor de cabeza, puede pasar que mi agravación homeopática consista en agravación de esos síntomas del dolor de cabeza, pero no me va a aparecer un síntoma que yo nunca tuve como efecto adverso. ¿Bien? Entonces, en general, la homeopatía es segura, por eso puede ser utilizada en niños y por eso puede ser utilizada en embarazadas. Con homeopatía se puede tratar cualquier enfermedad por la cual uno consultaría al médico clínico, digamos. Cualquier enfermedad por la cual uno iría al médico, sea aguda o crónica, puede ser efectivamente tratada con homeopatía. Por eso decimos que la homeopatía no es una medicina alternativa, ya que no es alternativa a ninguna otra medicina, sino que en sí se constituye como una medicina de la persona. Bueno, espero haber sido lo suficientemente claro. Recuerden que pueden ver los demás videos sobre la homeopatía en este mismo canal. Recuerden suscribirse y nos estamos viendo. Hasta la próxima.